Dios les bendiga esta noche una vez más. Esta ocasión, unidos allí, desde aquí nosotros hacia ustedes, a través del Facebook, llegamos para pasar este tiempo dándole gracias al Señor. Dios ha sido bueno. Dios nos ha cuidado, Dios nos ha guardado. Estamos en victoria, porque el pueblo de Dios siempre está en victoria. Alabando al Señor, glorificando a Dios, aprovechando, como dice Pablo, bien el tiempo. Así que hoy que tenemos este tiempo de quietud, es el tiempo en que como iglesia debemos profundizar nuestra relación con Dios, renovarnos en todos los sentidos espirituales, no ser la misma iglesia, sino una iglesia renovada, fervorosa, consagrada, santa, llena al Señor, sabiendo que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Hoy, este día, vamos a recordar aquella noche del jueves de la semana de Pasión de Cristo y tocaremos dos eventos. El primero es el de la oración en el huerto de Getsemaní. Después oraremos por las peticiones y daremos gracias al Señor juntos. Y luego, la segunda parte, compartiremos la palabra también sobre lo que ocurrió aquella noche oscura y trágica en la que Jesús sería entregado. Así que mientras, vamos a gozarnos con este cántico precioso, a solas al huerto yo voy, y después vamos a escuchar la primera parte de la oración de Jesús en el huerto, la cual hará Sandrita compartiendo la palabra con ustedes. Gócense y canten este canto en sus hogares, porque es un himno clásico, histórico y muy bonito. Todos lo sabemos, así que cantemos a solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice ser, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor. ¡Qué inmensa paz al alma da! Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice ser, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré, con nadie tener podré. Dios les bendiga, hermanos. En el primero de los eventos que mencionaba el pastor de esta última semana de Jesús, recordamos su oración en el huerto, recordamos su
hábito que fue constante en su vida de retirarse a orar. Esta es la última vez, esta es la última oportunidad que tiene de hacerlo. Después de los eventos que conmemoramos hoy, viene su arresto y ya comienza su padecimiento. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, sinópticos porque comparten la misma óptica, comparten el material, el mismo enfoque. De hecho, se repite, es el énfasis que se pone en los evangelios sinópticos es la oración de Jesús pidiendo que si es posible pase de él lo que está por sufrir. Y continuamente llega a la misma petición, a la misma conclusión de decirle al Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mateo, Marcos y Lucas es lo que nos narran, es lo que enfatizan, es lo que repiten. Jesús está en el huerto, Jesús se aparta a orar, Jesús está pidiendo, Jesús está orando, lleva a sus discípulos con él y luego lleva a los 3 más íntimos con él. Los evangelios sinópticos nos narran cómo ellos quedan dormidos y Jesús está angustiado orando. Pero el evangelio de Juan nos da una oración mucho más extensa, nos da a un Jesucristo intercediendo por los suyos. No se enfoca tanto en el sufrimiento, el padecimiento que tiene Jesús, no lo ignora, no lo pasa por alto, pero enfatiza algo más de la oración de Jesús. Es gracias al Evangelio de Juan que nosotros sabemos que Jesús, además de estar angustiado hasta la muerte, como lo mencionan los Evangelios sinópticos, toma el tiempo en su último momento de oración, de comunión con el Padre, para interceder por ti y por mí. Para pedirle al Padre por sus discípulos, por sus apóstoles, pero también por los que habrían de creer después por la palabra de ellos. Y esos somos nosotros, tú y yo. Y en este capítulo de Juan, capítulo 17, toma Jesús tiempo para orar, para interceder y toca más temas en su oración. No vamos a tocarlos todos, pero en el versículo 22 y 23, San Juan 17, 22 y 23, Jesús habla de la gloria. Ese es el tema en esos versículos y dice así: la gloria que me diste, recuerden que está orándole al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La gloria de Dios, entre todos los temas, entre todos los asuntos en la mente, en el corazón de Jesús, en esa su última oración, en su último momento a solas con el Padre antes de ir a la cruz, Jesús toma este tema, nos habla de la gloria de Dios. Juan había introducido su evangelio presentándonos a Jesús como esa gloria de Dios. Jesús se había introducido en su narración a sí mismo como testigo cuando dijo: nosotros vimos su gloria. Y cuando toma en la oración de Jesús este tema, es importante entonces que Jesús ora al respecto y nos enseña en primer lugar la naturaleza de la gloria de Dios.
En la naturaleza de la gloria de Dios entendemos en esta oración, en el versículo 22, donde dice, la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria de Jesucristo viene del Padre, pero no se detiene en Él, nos la extiende a nosotros. La gloria es la manifestación de la presencia de Dios, eso es la gloria. La manifestación de la presencia de Dios no se limita a un tiempo, no se limita a un lugar, y estamos siendo testigos de ello. No tenemos acceso a nuestros edificios para congregarnos, pero la gloria de Dios no está limitada. La gloria de Dios no está en cuarentena. La gloria de Dios no está sin poder moverse, sin poder manifestarse. La gloria de Dios, la presencia de Dios se puede manifestar ahí donde estás tú, aquí donde estoy yo. Dios no tiene límites. Y dice Jesús, lo repito, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Eso es lo que Jesús nos ha compartido. La presencia manifiesta de Dios en medio de nosotros. Eso es lo que Jesús nos ha dado. Además de su naturaleza, entendemos el propósito de esta gloria. Sigue diciendo la oración relatada por Juan, que sean uno, así como nosotros somos uno. Ese es el propósito de la gloria de Dios en nosotros. Y en estos momentos que no podemos abrazarnos, que no podemos adorar juntos físicamente, se demuestra nuestra unión de formas que antes tal vez no conocíamos o no entendíamos. Pero la unión de la que habla Jesús aquí en la palabra dice que sean uno, y nos da el ejemplo, como tú y yo somos uno. Y la unidad dentro de la Trinidad en realidad para nosotros es un misterio. Es algo que escapa al conocimiento, es algo que escapa a nuestra mente, es algo que tal vez va más allá de nuestra capacidad. Y aún así la oración de Jesús es que seamos uno, como el Padre y Él son uno. Ese es el propósito de Jesús al manifestarnos la gloria de Dios. Sigue hablando y nos enseña la grandeza de esta gloria al decir, yo en ellos, tú en mí. Jesús nos prometió permanecer con nosotros. Los primeros que oyeron esta palabra no entendieron. Y cuando le vieron morir, más difícil fue de entender y de creer que iba a permanecer. Sin embargo, Él viene a nosotros, entra a nuestras vidas, permanece en tu corazón y en el mío. Por eso Él dice estas palabras, yo en ellos, Jesucristo en nosotros. Y continúa diciendo, tú en mí. Y entonces se hace esa cadena irrompible de la gloria de Dios. Esa es la grandeza de esa gloria. Que cuando Jesús permanece en mí, cuando Jesús permanece en ti, el Padre que está en Él es quien permanece en nosotros. Por eso les decía que la gloria, la manifestación de la presencia de Dios no está limitada, no está contenida, no ha sido reducida. Está aquí en mi casa, está ahí en la tuya. La gloria de Dios es tan grande. Aunque no era entendible para los primeros que escucharon esto, nosotros ahora entendemos que Jesús está en nosotros y al permanecer Jesús en mí, el Padre está en mí. Sigue la oración de Jesucristo y nos presenta un desafío.
Ya había hablado de la unidad, pero ahora todavía le da un adjetivo, le da una característica o una cualidad a esa unión y dice que sean perfectos en unidad. Que sean perfectos en unidad. Algo difícil, la unidad. Algo difícil, la perfección. Y Jesús las une. Y esa es su oración para ti y para mí. Que seamos perfectos en unidad. Hemos sido testigos en estas semanas de la grandeza de la capacidad humana para ser egoísta y también para compartir amor. Hemos visto en las noticias, en las redes sociales, de diferentes formas, personas incluso peleando por lo básico, en el temor, en la inseguridad. El hombre puede volverse egoísta, pero también hemos sido testigos de la capacidad del ser humano de tenderle la mano al otro, de ayudar a otro. La oración de Cristo para nosotros es que seamos perfectos en unidad, que seamos unidos y podemos en este momento de dificultad sacar provecho de la situación y aprender a perfeccionar nuestra unidad. Estamos orando los unos por los otros. Estamos intercediendo, estamos ayunando, estamos pidiendo, estamos todos los días buscando ahí entre los comentarios, esperando que no se nos pase ninguna de sus peticiones, porque es nuestra intención mantenernos unidos. Es nuestra intención seguir siendo un solo cuerpo. Es nuestra intención que la distancia sea solamente social y no espiritual. Que el distanciamiento sea solo la necesidad de este momento de contingencia, pero no afecte nuestra cercanía espiritual. Yo sigo estando aquí para ti, tú sigues estando aquí para mí. Somos uno en Cristo. Somos hermanos. Somos más que familia porque nos une la sangre de Jesucristo. Sigue orando Jesús y nos enseña el alcance de la gloria de Dios cuando ora y dice que el mundo conozca que tú me enviaste. Ese es el alcance de la gloria de Dios en nosotros. Esa es la razón por la que Jesús derrama esa gloria. Que el mundo conozca de Él. Que el mundo sepa que Él fue enviado por el Padre. No hay necesidad más grande de este mundo que la necesidad que tiene de conocer a Jesús. Y tú y yo lo conocemos. Tú y yo podemos compartir de Él. Tú y yo podemos hablar de Él. Tú y yo podemos sonreír. No ignorando la situación, no minimizando el peligro, no actuando locamente como que nada nos afecta, sino con la confianza y la seguridad de que Dios es nuestro proveedor, de que Dios es nuestro sanador, de que Dios es nuestro escudo y nuestra protección. Y aún si este mal nos toca, su presencia estará con nosotros. Aún si esto nos lleva a la muerte, estamos listos para ello. No tenemos prisa, pero estamos listos. Jesucristo es la necesidad más apremiante de este mundo.
compártela. Comparte tu experiencia, comparte tu testimonio, comparte el nombre de Jesucristo, comparte tu fe, comparte la razón de tu alegría en este medio de crisis, comparte con alguien la gloria que Jesucristo ha depositado en ti y que el mundo conozca a aquel a quien Dios ha enviado. Por último, al final del versículo 23 que leíamos, nos da una razón bien grande y poderosa de por qué Jesús está haciendo esta oración. Cuando dice Jesús, los has amado a ellos tanto como a mí. La palabra de Dios habla mucho acerca del amor de Dios por su Hijo. La palabra de Dios enfatiza el gran amor del Padre al Hijo. Y cuando Jesús hace esta oración, dentro de su último momento de oración con el Padre, dice estas palabras: los has amado a ellos tanto como a mí. ¿No es maravilloso saber que el Padre te ama? Es por eso que las Escrituras continuamente nos dicen que en Jesucristo Dios nos ha dado todas las cosas. Porque si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Jesús todo lo demás? Es importante esta parte de la oración que dice, que recalca, que enfatiza a Jesús llorando, sudando sangre en el huerto, que dice, los has amado tanto como a mí. Hermano, hermana, el Padre te ama. Así es. Puedes hoy estar seguro, puedes estar segura, puedes sonreír porque el Padre te ama. Él te ama y Él está al cuidado de los que aman. Hay muchas más frases, hay muchos más temas dentro de la oración de Jesús. Hoy solamente tocamos la gloria de Dios. Porque Jesús ora, la gloria que me diste yo les he dado. Que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos tanto como a mí. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor que nos regala este tiempo para entender esta preciosísima oración de Jesús en el huerto. Y como nos gusta orar, quiero decirles antes de orar que hemos estado pidiendo por un jovencito de Ensenada que Dios en su bondad, en su misericordia ha tocado. Es el joven Terríquez, un jovencito que operaron del corazón, aun cuando parecía que ya no lo operaban, y si no lo operaban en su niñez, tendrían que esperar mucho tiempo después hasta que fuera más joven. Pero fue al quirófano, lo regresaron a casa, y en casa encontraron que tenía agua en el corazón y que también tenía unos coágulos de sangre. Tuvieron que volverlo a internar al hospital, y resultó que nuestras oraciones lo libraron. No lo aseguraban con vida ya, porque la oración era reciente y los coágulos estaban ahí amenazando con algo más grave. Pero de pronto los coágulos se secaron y quedaron convertidos como en pequeñas cicatrices, y el agua se fue disolviendo y el niño fue dado de alta. Ya está en su casa en Ensenada totalmente sanado, y sus padres agradecen que estuvimos orando por él. Así que a Dios sea la gloria. Dios contesta la oración. Y hoy oramos una vez más. Nayeli está pidiendo por su abuelita porque se siente mal de salud. Elvira Valencia pide por su tía Alejandra González, que recién fue operado de su rodilla allá en la ciudad de Monterrey. Alberto Ábalos, seguimos orando por su mamá. Que Dios le dé salud, que Dios la restaure, que Dios le dé vida. Y oremos también por la familia del hermano Alberto, que toda la familia Ábalos sea fortalecida
en la fe de Jesucristo y reciban el milagro. Leti Martínez está pidiendo oración por Fernanda, su sobrina, que tiene tos. Y Claudia pide por Joshua, que también está librando la salud, le está librando para dejar la tos, y vamos a orar por ellos. Mientras hablamos de los enfermos, también pedimos que Dios proteja a los siguientes, nuestras ciudades de Mexicali y Tijuana, donde en el estado es donde está más manifestada esta crisis del coronavirus. Que las ciudades de Mexicali y Tijuana sean protegidas, y que Tecate, Rosarito y Ensenada, que son los otros 3 municipios, sean librados en el nombre del Señor. Y pedimos protección, vamos a rogar a Dios pidiendo protección por Víctor y Laura, que son médicos y están pues trabajando en ello. Y también oramos por Omar y Noemí, que trabajan en el Seguro Social, en el hospital como enfermeras, y que Dios los cuide y los protege, porque están muy metidos sirviendo a los que están enfermos o están internando por causa de esta crisis del coronavirus. Que Dios los proteja. De igual manera, pedimos a Dios que proteja a Joel Nava, a Abel, a Jesús Ortiz y a Sergio Castro, que ellos en su trabajo llevan riesgos y algunos de sus compañeros han sido contagiados. Que ellos no lleguen, como dice la palabra, mas a ti no llegará. Vamos a hacer una oración de fe en el nombre del Señor. Pones la cántico 344. Dulce oración. Mientras oramos todos, levanten sus manos pidiendo a Dios que Él haga sanidades y milagros en el nombre glorioso de Jesús. Así retiradito. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más levantamos a ti nuestro corazón, pidiendo que tu mano poderosa toque a aquellos hermanos a los que hoy hacemos mención, para que tú los sanes. Que tú, Señor, en tu grande bondad y en tu grande misericordia, les dé salud, les dé libertad. Señor, sé que tú eres poderoso para sanar a la tía de Nayeli, para sanar a la tía de Elvira, para sanar, Señor, a la mamá de Alberto, para sanar a la sobrina de Leti, para sanar a Joshua, hijo de Claudia Hilario. Que nuestro Dios Todopoderoso los libre, los sane. Y todos aquellos que, aunque no nos ha llegado su petición, pero están enfermos, que Dios tenga misericordia, que Dios los sane. Que el hermano Manuel, papá, sea totalmente bendecido y protegido y fortalecido su cuerpo con el poder del Señor para sanidad. Pedimos que todos reciban la fortaleza del Señor. Pedimos también, hermanos, que Dios siga protegiendo a los que de nuestra iglesia están en trabajos donde llevan muchos riesgos. Que la mano del Señor sea su escudo, los fortaleza y no pase ningún problema entre ellos. Señor, los cubrimos en tu santo nombre y te doy gracias porque eres bueno, Señor. Te pedimos que salves a las familias, Señor, por las cuales la hermana Cande pide petición. Por la familia Cano Oseguera, por la familia Gómez Cano, por la familia Cano, que hagas misericordia, Señor. Te pedimos que protejas a Abraham y a Eli, que viajan esta noche para la Ciudad de México. Que tú los guardes, les fortalezcas y les hagas ir con bien y con bendición. Que fortalezcas a su familia y que en todo tú seas, Señor, glorificado, tú seas exaltado, tú seas alabado. Te lo pedimos, Padre, en los méritos gloriosos de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien nos dijo que todo lo que pidiéramos, lo pidiéramos en su nombre, lo pidiéramos creyendo en Él. Gracias, Señor Jesucristo, gracias por esta petición y tiempo de oración. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, porque en tus manos estamos siempre protegidos y seguros.
Gracias, Dios, porque podemos invocar tu nombre, podemos orar juntos, aunque estemos distantes los unos de los otros, pero nunca de ti. Seas bendito, Dios. Gracias, Señor. Bien, pues anunciamos que esta noche, este día, en la vida de Jesús, fue una noche de mucha actividad. Fue un día de muchos eventos. Uno de los importantes es el de la oración intercesora en el huerto de Getsemaní. Y ahora quiero compartir con ustedes el segundo evento, el segundo tema, de la cual el apóstol Pablo escribe a los Corintios y los leo para ustedes. Dice la Biblia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Me llama mucho la atención como el apóstol Pablo, al recordarnos la institución del sacramento de la comunión o la Santa Cena, como más comúnmente se le llama, hace hincapié en esto: la noche aquella. Fue una horrible noche. Fue una noche oscura, larga, dolorosa. Una noche que nunca jamás va a ser repetida. Una noche extraordinaria, increíble. Mire, el apóstol dice: el Señor Jesús, el que pronto sería entregado, no era solamente un hombre justo contra quien se cometería una gran injusticia. Él es el Santo de Israel. Él es el enviado de Dios para salvación nuestra. El Señor Jesús, quien sería entregado, no solamente era un profeta al cual la gente escuchaba y a la que la gente había dado muerte y daría muerte más. Jesucristo era la palabra encarnada, era el verbo hecho carne que habitaba entre nosotros. Quien esa noche sería entregado, aquella noche triste, es el Señor de las edades, el eterno, el glorioso, el creador del cielo y de la tierra, el creador de nosotros que somos sus criaturas. Quien sería entregado esa noche es el Señor de la palabra, a cuyo sonido tiemblan los montes y se enciende el firmamento. Ese Señor que nos dijo: los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, es el que esa terrible y oscura noche había de ser entregado. Es el Señor Jesús el que sería entregado, a quien el Padre ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero esa noche que fue entregado, quiero hacer una reflexión investigando en la Biblia de lo que pasó aquella noche. Aquella noche en la que Cristo fue entregado, esa noche debía haber sido una noche de fiesta. Dice Lucas 22:8, que Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id y preparad la Pascua para que lo comamos. La Pascua es la fiesta más grande, la más hermosa y la más apreciada por toda la nación de Israel. Era una noche de fiesta. Qué curioso, qué contradicción, qué paradójico, que la noche de fiesta Jesucristo sería entregado, y que en lugar de una noche de fiesta para Él y sus discípulos sería una noche de tragedia, una noche de dolor, una noche tormentosa. Aquella noche, dice también Mateo 20:26, que esa noche fue una noche de traición. En el capítulo 26, verso 20 y 21, Jesucristo
sentado a la mesa con sus discípulos, de pronto les dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Es la noche de traición. Uno de sus más cercanos, de sus más íntimos, de los 12 que fueron escogidos y llamados para estar con él, de los 12 a quienes dio autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, uno de aquellos de los que comían en su plato y mojaba su pan en su plato, le había de entregar. ¡Qué desgracia! ¡Qué terrible mal aquella noche! Cuando Jesús sabe que esa noche se convertiría en una noche de traición. Esa noche también fue una noche de incertidumbre. Todos los que estaban con él en la mesa se preguntaban y le hacían llegar su pregunta al Señor: ¿seré yo, Señor? En el corazón de alguien está la duda, la incertidumbre, y la semilla que Satanás ha sembrado en su corazón se ha metido, porque así lo dice Juan, que Satanás aquella noche se metió en el corazón de Judas. Sí, todos preguntan: ¿seré yo? Porque era una noche de incertidumbre. ¿Quién será? ¿Quién será? Nadie responde que él es. Nadie acepta ser el traidor. Y cuando Judas sale apresurado, levantándose de la mesa donde cenaban, Jesucristo le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Era una noche tremenda, donde la incertidumbre que estaba en el aire se respiraba en el ambiente, porque nadie sabía, ni tampoco podían creer, menos soportar y sufrir la idea de que uno de los íntimos había de traicionar al Señor. Aquella noche fue una noche de reincidencia. Mientras buscaban al traidor, Jesucristo sigue hablando y les dice estas palabras: todos os escandalizaréis de mí esta noche, la noche que fue entregado, la noche triste, la noche amarga, la noche difícil de Jesús. Él dice que es una noche donde todos serían reincidentes. Todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Qué noche terrible, donde aquellos a quienes se les encargaría llevar el evangelio a todo el mundo claudicarían y huirían, dejarían solo al maestro. Nadie estaría acompañándole en las horas más difíciles, cuando más lo necesitaba. También esa noche en la que Jesús fue entregado fue una noche de falsa incertidumbre, porque todos decían, mayormente Pedro: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Él estaba creyendo que sería fiel, pero fue una noche incierta para Pedro. Fue una noche difícil, de vergüenza, de deshonor, de lágrimas, de amargura, porque fue envuelto en la incertidumbre, fue envuelto en aquella terrible noche en el que todos huyeron y él, con incertidumbre en su corazón, no supo actuar como debería haber actuado. Esa noche en que Jesús fue entregado también fue una noche de tristes realidades. Juan capítulo 13:38, Cristo les dijo: de cierto te digo, que tú esta noche, antes que el gallo cante, Pedro, 2 veces me negarás 3. Pedro, entras en una noche de tristeza, de realidad amarga, porque el gallo te recordará que me has fallado. Pedro había dicho: aunque todos te nieguen. En otro evangelio dice: mi vida daré por ti, Señor, yo no huiré. Pero Jesús le advierte que esa noche sería una noche muy triste también para él, y que la realidad se la cantaría un gallo. Y así dice la Biblia, que Pedro, después de haberle negado por 3 veces seguidas, cerca del palacio, cerca de la casa del sacerdote, donde era juzgado Jesús, oyó cantar el gallo 3 veces. Y se acordó de lo que el Señor le ha dicho. Y dice la Escritura que saliendo lloró amargamente. Esa amargura que está registrada en Lucas 22:62 fue la noche más trágica para Pedro.
Él, el voluntarioso, el que siempre da la cara, el que quiere ser el primero de todos, el que toma la palabra por todos, ahora su corazón está triste y llora desesperado, y sus lágrimas son de amargura y de arrepentimiento por haberle fallado al Señor. Esa noche, lleno de tristeza, convicto de que había fallado a su Señor, Pedro llora en arrepentimiento genuino, en saberse falto delante del Señor. Fue una noche muy triste, muy amarga para Pedro. También esa noche que Jesús fue entregado fue una noche de angustia. Cuando Cristo estaba en su oración en el huerto del Getsemaní, en el que ya Sandrita nos habló y nos explicó, aunque se centró en el tema de la gloria de Dios para nosotros. Pero Jesucristo esa noche en el huerto dijo estas palabras, según San Mateo 26, 38, cuando en su angustia dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí en el huerto donde Jesús oraba está la puerta de los reyes, en el muro de la ciudad de Jerusalén. El huerto está abajo en una hondonada, en un vallecito, el monte, y atrás el muro de la ciudad. Frente a donde Jesús oraba estaba la puerta, y a aquel lado de la puerta estaba el altar donde se hacían los sacrificios a Dios. Da a entender como que Jesús estaba orando con su cara puesta en el templo, en el altar donde se hacían los sacrificios, y oía el grito de los animales que cuando eran sacrificados, cuando eran quemados vivos en el holocausto, y Jesús se aterró de aquella terrible realidad de que Él moriría por los pecados de todos. No sería un cordero, sería Él el que moriría. Y de pronto le dice, infinito de angustia terrible: Padre, si es posible que pase esta copa sin que yo la beba. Si tú puedes ayudar y salvar al hombre sin que yo dé mi vida para ellos. Pero reafirmó su convicción. Él vino a dar su vida por nosotros. Y dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y con todo y su angustia, aquella noche, aquel momento, dice la Biblia que Jesús sudó como grandes gotas de sangre. Todo su cuerpo se entregó en una oración agonizante, espantosa, terrible, donde los pecados de todos nosotros caían sobre Él, y Él era el único que podía salvarnos. Por eso le dijo: Padre, si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En un tormento infinito, Jesús sufrió, Jesús lloró, Jesús se quedó angustiado. Pero esa noche también fue una de las noches en que los más allegados nunca entendieron. Apartó a 3 discípulos de los 12, se los llevó a orar a un lugar aparte a solas. Jesús oró 3 veces, se levantó, interrumpió su oración, y las mismas que cuando vino a buscar a sus compañeros de oración, a los que estarían con Él, los halló durmiendo, y les dijo estas palabras, según Mateo 26, 40, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ni siquiera sus discípulos entendieron el peso de angustia, de dolor, de carga infinita que Jesús llevaba. Y el Señor esa noche fue una noche terrible, que se amargaba, que se estiraba y parecía no concluir. Luego más adelante encontramos que fue una noche de escarnio y de sufrimiento terrible. Esa noche Jesús no durmió. Esa noche Jesús no descansó. Esa noche sus verdugos no le dieron reposo. Dice así la Biblia: y los que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban. Brutalmente Jesús era golpeado de una manera salvaje. Se burlaban de Él, le echaban sobre Él y luego le vendaron los ojos y le gritaban: adivina quién te golpeó.
porque le golpeaban el rostro y decían cosas injuriándole. La injuria es una falsedad. La injuria es echar un delito, un crimen que no ha cometido. Aquella noche fue noche de tortura, noche de tormento. La Biblia dice, aquella noche que el Señor fue entregado. Qué noche tan más larga, qué noche tan más difícil, qué noche tan más fría, qué noche tan más solitaria, donde Jesús solo en el pretorio, solo ante los juzgados civiles y religiosos, solo ante sus enemigos, seguía adelante con el plan de salvación para nosotros. Esa noche, que es esta noche la que lo recordamos, fue la noche en que Jesús fue entregado. Luego, sigue diciendo Pablo, esa noche que fue entregado, allí en la cena, en la mesa donde estaban sentados, dice la Biblia que tomó el pan. Creo que en ese momento Jesús hubo un silencio absoluto en la mesa. El verbo que se hizo carne va a hablar. ¿Cuál será su juicio? Será un rayo que fulmine a Judas el traidor, que descaradamente le vende por unas cuantas monedas y se atreve a sentarse con él a la mesa. Fuego y azufre sobre Jerusalén, la ciudad supuestamente santa, a la que él tanto quiso cobijar, abrigar como una gallina cubre a sus polluelos, y que al cabo de tanto amor le va a entregar a los romanos para que le crucifiquen. Habrá quebrantamiento de huesos para esos discípulos volubles que hoy le siguen y mañana le abandonan. Tomó el pan, dice el apóstol. No tomó ni el oro ni las piedras preciosas con que los reyes de la tierra se pavonean. No tomó la espada ni el arco con que los débiles pretenden hacerse fuertes. No tomó la trompeta con que anuncian los grandes eventos, ni siquiera el clarín que toca con alarma llamando a sus seguidores. Tomó el pan, ese pan que en ese momento estaba en las mesas de los sacerdotes. Era el mismo pan que estaba en la mesa de todos los hogares de Israel. Un pan parecido porque era el pan de la Pascua. Y Jesucristo, teniendo en su mano el pan, en un ejemplo maravilloso, despojándose de todo poder divino, les dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido, por ustedes es partido para perdón de pecados. Ese pan, no la espada, es el que da la vida que nosotros tenemos. Y después de haberles levantado el pan, tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Y todas veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte anunciáis hasta que Él venga. La muerte de el que no debería morir porque era inocente. La muerte del que fue hallado inocente por Pilato. La muerte de aquel que no hubo delito ni engaño en su boca. La noche aquella en que Jesús iba a ser sentenciado, Él dijo: anuncien mi muerte. El apóstol Pablo, cuando predica, dice: porque no me propuse saber entre vosotros otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado. Porque Jesús murió en la cruz. Porque para los judíos la cruz es tropezadero, para los gentiles es locura, mas para nosotros la muerte de Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Jesús dijo: anuncien mi muerte, anúncienla. Anunciemos que murió por nuestros pecados. Anunciemos que su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Anunciemos que las heridas que sufrió por los clavos, las espinas y los azotes son fuente de virtud sanadora, son fuente liberadora de poder. Anunciemos que Él dio su vida por nosotros. Esa noche fue
enseñanzas profundas, donde nos deja el encargo de predicarle al mundo. Y luego termina Pablo diciendo estas palabras, después de amonestarnos a que prediquemos a Jesús crucificado, nos dice: hasta que Él venga. Mis hermanos, hasta que Cristo venga, estemos en oración, unidos unos por otros. Hasta que Cristo venga, cantemos alabanzas. Nuestras bocas entonen cánticos de júbilo, de alegría, porque Él murió por nosotros para darnos vida eterna. Mientras Cristo venga, hasta que Cristo venga, no dejemos de congregarnos, ni de exaltar y bendecir su santo nombre. Hasta que Cristo venga, amémonos los unos a los otros. Hasta que Cristo venga, mantengámonos firmes, porque el Señor viene pronto por nosotros. Hasta que Cristo venga, hermanos, guardémonos apartados del pecado y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hasta que Cristo venga, mantengámonos firmes y fieles, porque el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero el Señor viene pronto. Hasta que Cristo venga, nos encuentre sirviendo, nos encuentre haciendo el bien, nos encuentre viviendo solamente para Él. Aquella noche fue una noche de tragedias. ¿Le recuerda algo a usted? Que fue una noche en que Jesús fue entregado. Una noche en que alguien a quien Él amó, alguien a quien Él confió, alguien que fue llamado para ser apóstol, le traicionara. ¿Tiene usted alguna idea cercana en su mente, en su corazón, de que no era solo Judas, sino que cualquiera de nosotros pudiera traicionarle? Por eso todos se preguntaban: ¿seré yo? Porque en todos nosotros hay debilidad. Basta cualquier pretexto, basta cualquier cosa para que muchos le nieguen, le traicionen y le abandonen. ¿No recuerda algo esa noche? Posiblemente muchos han tenido esas noches oscuras. Lo más trágico que dice la Biblia, que aquella noche también Judas fue y se ahorcó. Aquella noche la terminó en desgracia, porque se convirtió en el traidor. Transformemos esta noche, levantemos las manos al cielo, celebremos que Cristo vive y que nos instituyó un sacramento de comunión, de fraternidad, de compañerismo, de amor los unos por los otros. Celebremos que Él nos da el pan de vida. Celebremos que Él dio su sangre por nosotros. Celebremos que somos el pueblo, el único pueblo que lo está esperando. Muchos se burlan, muchos lo niegan, otros lo contradicen, que Jesús jamás volverá, que es una falsa esperanza, una ilusión nuestra, pero no es así. Esta noche recordamos que aquel que moriría en la cruz vendrá otra vez por nosotros. Mis hermanos, esta semana, este día, que nuestro corazón sea sincero, que nuestras convicciones sean muy fuertes, que nuestra entrega sea total a Cristo y que Dios nos guarde en su santo camino, fieles, sirviéndole al Señor. Que, como dijo el apóstol Pablo a los romanos, nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque si Cristo venció, nosotros también venceremos. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Esta noche, allí en su hogar, tome un tiempo para orar, para reafirmar sus convicciones, para hacer una confesión de su fe a Dios, y para renovar sus votos diciéndole: te espero, Señor, te espero hasta que tú vuelvas otra vez. Y que Dios nos conceda que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo, luego nosotros, seamos levantados para recibir al Señor en los aires. Esta noche, hermanos, es la noche de victoria para nosotros, porque Jesucristo decidió ir a la cruz para salvarnos. Padre, te ruego por todos mis hermanos, que esta noche no se habla de Judas, no se habla de Pedro, no se habla de incertidumbre, de amargura, de aflicción. Sea una noche venturosa en la que tu presencia nos envuelve, tu gracia, Señor, nos llena.
Tu misericordia nos levanta. Pido por todos mis hermanos, Señor, que están viendo este video y están oyendo tu palabra, que tu Espíritu Santo se derrame en todos y nos guarde, nos cuide y nos bendiga. Amén. Concluyo, hermanos, haciendo la invitación. Si entre los que están viendo el video hay alguno o algunos que se han apartado del Señor, que le han dado la espalda y lo han vendido por una copa de vino, por una borrachera, lo han cambiado por unos amigos que son pecadores y los han llevado al pecado, regrésense al Señor. Pedro lloró, Pedro se arrepintió, Pedro se salvó esa noche, en cambio Judas se perdió. ¿Se perderá usted? Lo invito, vuélvase a Dios y Él se volverá a usted. Invito a todos los que están claudicando y que no se sienten seguros de su fe, que reafirmen sus corazones delante del Señor y le digan: Señor, te entrego mi vida y todo lo que soy. Y que usted también esta noche le haga la invitación. Agradezcamos a Dios por ser un pueblo que está unido por la sangre preciosa de Jesucristo. Que Dios los guarde, mis hermanos. Mañana una vez más, lo haremos un poco más temprano, a las 6 de la tarde. Es el día de la crucifixión, es el día en que Jesús muere y mañana trataremos el tema de la crucifixión. Así que Dios les bendiga. A las 6 de la tarde, mañana viernes, hablaremos del tema de la crucifixión. Que Dios les bendiga. Háganos llegar sus oraciones, sus peticiones. Estamos orando para mí, para la familia. Es un gozo orar por ustedes. Nosotros, la familia pastoral, mi esposa Sandrita, aquí en casa, les saludamos, les bendecimos, y allá en Mexicali, Pablo y Jocabed y los niños también les ayudan y nos ponen un tiempo de alabanza previo a esta reunión. Por Jesucristo, gracias. Dios les bendiga. Amén.